un políglota famoso, se burló de la hija de una criada, desafiándola a traducir una lengua olvidada. Sin saberlo, la niña callada llevaba la llave de un secreto que nadie podía descifrar. En un salón de baile lleno de las mentes más brillantes del mundo, una lengua olvidada yacía encerrada tras símbolos que nadie sabía leer. Los eruditos discutían, seguros de su brillantez, hasta que un hombre se burló con desdén. Quizá a la hija de la criada le gustaría intentarlo. Lo que siguió destrozó reputaciones y reescribió la historia. Porque la niña que servía el té no solo escuchaba, estaba comprendiendo. Cada palabra de aquella antigua tablilla era un susurro del pasado de su familia, un secreto que su abuelo había guardado en silencio. Y lo que empezó como una prueba para humillar a una niña, terminó como una revelación que humilló al lingüista más célebre del mundo. Esta es la historia de cómo el código de un soldado olvidado y el valor de una niña dieron voz a los héroes más silenciosos de la historia. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de suscribirte para no perderte el vídeo especial de mañana. Ahora, volvamos al relato. Disfruta de la historia. Una lengua olvidada tenía la llave, pero las mentes más grandes del mundo eran ciegas ante ella. Solo las chicas que servían té en la esquina conocían sus secretos. Un legado de un héroe al que todos habían olvidado. El gran salón de baile de la Tetherton Grand Hotel era un mar de tweed académico y perfume caro. Zumbaba con el murmullo bajo y seguro de intelectos reunidos para el Simposio Internacional de Lenguas anual. Voces de una docena de países se fundían en un zumbido sofisticado que discutía gramática antigua y cambios fonéticos oscuros. Clara, de 12 años, se movía por aquel mundo como un fantasma, una pequeña sombra con un sencillo vestido negro y un delantal blanco almidonado. Su tarea era simple: seguir a su madre, Helen, con una bandeja de delicadas tazas de porcelana y asegurarse de que ningún académico respetado se quedara sin refresco. Durante 6 horas había cumplido con este deber con una eficiencia silenciosa que la volvía casi invisible. Era exactamente lo que su madre le había indicado. Mantén la cabeza gacha, cariño. No hables a menos que te hablen. Estamos aquí para servir, no para ser vistas. Clara lo entendía. En aquella sala, ella y su madre eran parte del mobiliario, funcionales y silenciosas. Sin embargo, Clara no podía evitar escuchar. Su mente, una esponja para las palabras, absorbía los fragmentos de conversación que flotaban a su alrededor. Oía debates sobre raíces protoindoeuropeas, discusiones sobre la sintaxis de dialectos arameos y risas ante chistes contados en mandarín fluido. Para ella era una sinfonía. Cada lengua, un instrumento distinto que tocaba una melodía hermosa y compleja. Clara equilibró su bandeja al pasar junto a un grupo de profesores reunidos alrededor de una gran pantalla al frente de la sala. Faltaba menos de 1 hora para la conferencia magistral y una energía nerviosa había empezado a sustituir la calma anterior. En el centro del grupo estaba el Dr. Alistair Finch, un hombre cuya reputación era tan grande como su personalidad. Era alto e imponente, con un mechón de cabello plateado y una voz que imponía atención incluso en un susurro. Era la estrella de aquel simposio, un políglota célebre que afirmaba dominar más de 30 lenguas. Hizo un gesto impaciente hacia la imagen de la pantalla. Una fotografía de una tablilla de piedra erosionada, cubierta de extraños símbolos angulares. Es sencillamente desconcertante, admitió un académico más joven, el Dr. Marcus Thorne, empujándose las gafas hacia arriba. La morfología no se ajusta a ninguna familia lingüística conocida. Los símbolos tienen algunos elementos pictográficos, pero no corresponden a ningún sistema de escritura registrado. El Dr. Finch soltó una risa corta y condescendiente. Paparruchas, Marcus. Toda lengua tiene una raíz. No estás excavando lo suficiente. Es claramente una variante de un aislado preambrián, probablemente de la región de las montañas Sagres. El reto no es identificarla,
sino descifrar su estructura gramatical única. Hablaba con aire de conclusión, como si su hipótesis ya fuera un hecho probado. Clara se detuvo un momento, con la mirada fija en la pantalla. Aquellos símbolos no le eran extraños. Le resultaban tan familiares como las letras de sus gastados libros de cuentos en casa. El corazón le dio un pequeño aleteo de emoción. Las líneas y los puntos se sentían como viejos amigos. Casi podía oír las palabras que formaban, un rumor melódico en el fondo de su mente. Era la lengua de las historias de su abuelo, las palabras secretas que le susurraba en el porche durante las tranquilas tardes de verano. «Clara, ¿qué estás haciendo?». La voz de su madre llegó detrás de ella como un siseo agudo y preocupado. Helen corrió a su lado, el rostro surcado de ansiedad. «Estás mirando fijamente. Vuelve a la cocina. La siguiente tanda de pasteles estará lista». «Pero mamá», susurró Clara con los ojos aún pegados a la pantalla. «Conozco esas palabras». La mano de Helen se posó suavemente pero con firmeza sobre el hombro de su hija. «Silencio, ahora. Este no es nuestro mundo. Estás imaginando cosas», dijo, guiando a Clara lejos del grupo de profesores. Su expresión era una mezcla de miedo y amor severo. Para ella, la imaginación de una niña era algo peligroso en un lugar como ese. Una chispa que podía atraer la atención equivocada. No podía permitirse perder aquel trabajo. Mientras se retiraban hacia las puertas vaivén de la cocina del hotel, la voz retumbante del Dr. Finch la siguió. «La frase clave parece ser esta secuencia de aquí», anunció, apuntando con un láser a una línea específica del texto. «Una vez que la descifremos, el resto de la tablilla se desplegará. Espero tener una traducción preliminar lista para mi conferencia de esta noche. Será, si se me permite decirlo, revolucionaria». Sus colegas murmuraron con admiración. Clara, sin embargo, sintió un pequeño nudo de inquietud en el estómago. Sabía lo que decía esa línea, y sabía que el doctor, Alistair Finch, con toda su fama y brillantez, estaba completamente equivocado. De vuelta en el calor húmedo de la cocina, rodeadas por el golpeteo de los platos y el aroma del pan horneándose, Helen revisó el delantal de su hija, alisándolo con manos temblorosas. «No debes volver a hacer eso, Clara, ¿me entiendes? Soñar despierta es para casa. Aquí debes estar atenta. Debes ser invisible». «No estaba soñando, mamá», insistió Clara suavemente, con sus ojos azules llenos de sinceridad. El abuelo Sam solía dibujarme esos símbolos. Me contaba historias en ese idioma. Lo llamaba la lengua de las montañas silenciosas. Helen suspiró, dejando caer los hombros con un cansancio que iba más allá de sus largas horas de trabajo. Su padre, el capitán Samuel Miller, había sido un héroe de guerra condecorado, pero había regresado cambiado de su servicio. Era callado, atormentado por recuerdos de los que rara vez hablaba, y a menudo se refugiaba en su propio mundo, un mundo que incluía el extraño idioma que había enseñado a su única nieta. Helen siempre lo había considerado una excentricidad inofensiva, un juego entre un viejo soldado y una niña. Nunca imaginó que pudiera ser real. Tu abuelo era un hombre maravilloso, Clara, pero sus historias no eran más que eso, historias. Ahora, por favor, lleva esta bandeja de sándwiches al salón principal, y esta vez, sin detenerte. Clara asintió obedientemente. Su cabello rubio captó la dura luz fluorescente. Tomó la pesada bandeja de plata, sus pequeños brazos esforzándose ligeramente, y empujó las puertas de la cocina para volver al gran salón de baile. Sentía un profundo conflicto interior. La advertencia de su madre resonaba en sus oídos, una súplica por seguridad y discreción. Pero también estaba la voz de su abuelo, un suave susurro en su memoria, recordándole que las palabras tenían poder y que la verdad merecía ser dicha, sin importar cuán pequeña fuera la voz que la pronunciara. La atmósfera en el salón se había vuelto espesa de tensión. La hora de la conferencia principal se acercaba, y estaba claro que la confianza del Dr. Finch había sido prematura. Ahora se encontraba junto a la pantalla con el rostro enrojecido,
discutiendo en tonos bajos pero frenéticos con el doctor Thorne y una elegante mujer mayor a la que Clara reconoció como la profesora Eleanor Vance, una respetada lingüista histórica. La sintaxis es imposible, bufó el doctor Finch, pasándose la mano por su perfectamente peinado cabello plateado y desordenando algunos mechones. Si este verbo es intransitivo, toda la oración se derrumba en un sinsentido. No puede ser lo que parece. Quizás nuestras suposiciones sobre la raíz sean erróneas. Alistair, sugirió la profesora Vance, con voz calmada y medida. Tal vez no sea un aislado de la región de Sagres, después de todo. El simbolismo se asemeja vagamente a algunos guiones no clasificados encontrados en archivos de reconocimiento de posguerra del Teatro Elysian. El doctor Finch soltó una risa desdeñosa. Eleanor, por favor, tú y tus archivos militares. Esto es antiguo, no una jerga moderna de campo de batalla. Estamos hablando del amanecer del lenguaje, no de los ecos de alguna escaramuza olvidada. Clara se acercó más, olvidando sus deberes. Dejó la bandeja de sándwiches en una mesa vacía, sus manos moviéndose por inercia. Podía ver la frase específica con la que ellos luchaban. Kalin Thor van el Normat. Murmuró las palabras en silencio. La traducción surgió inmediatamente en su mente. Una verdad simple y profunda. Donde el río duerme, la montaña sueña. No era una descripción de un lugar, sino una declaración filosófica, un fragmento de poesía. El doctor Finch intentaba leerlo como un mapa. Buscaba sustantivos y verbos para un significado literal, cuando aquel idioma estaba construido sobre metáforas. El abuelo Sam se lo había explicado una vez. No dices simplemente que el sol se pone, le había dicho. Dices que la estrella del día se inclina ante la reina de la noche. Debes sentir la imagen, no solo leer las palabras. El doctor Thorne, pálido y tenso, se retorcía las manos. El benefactor del simposio, el señor Davenport, esperaba una revelación revolucionaria, dijo el doctor Thorne, preocupado. La prensa está aquí. Si ni siquiera logramos traducir una sola línea. Yo me encargaré, interrumpió el doctor Finch con brusquedad, perdiendo la compostura. Su orgullo profesional estaba en juego. Había construido toda su carrera como el hombre capaz de descifrar cualquier idioma, el maestro de todas las lenguas. Fallar ahora, y en público, era impensable. Se volvió de espaldas a sus colegas, caminando en círculos estrechos. Su mirada airada recorrió la sala, buscando algo, cualquier cosa, que desviara la atención de su fracaso creciente. Y entonces, sus ojos se posaron en Clara. Ella estaba a pocos metros, con la bandeja abandonada, el rostro concentrado y los ojos fijos en la imagen de la tablilla proyectada en la pantalla. Finch no vio a una niña, sino un blanco conveniente para su frustración. Una sonrisa cruel y burlona se extendió por sus labios mientras se dirigía hacia ella. Sus pasos resonaron con fuerza en la sala, que de pronto había quedado en silencio. Todas las conversaciones se detuvieron mientras los asistentes observaban el drama desarrollarse. «Vaya, vaya», anunció el doctor Finch con sarcasmo. «Parece que tenemos a otra experta entre nosotros». La sirvienta parece fascinada. Se detuvo frente a Clara, imponiéndose sobre ella. La niña se encogió ligeramente, con el corazón golpeándole el pecho como un pájaro atrapado. «Dime, niña», prosiguió señalando la pantalla. «Has estado mirando esta tablilla con tanta atención. ¿Tienes alguna idea que compartir? Tal vez hayas descifrado el código que ha desconcertado a las mentes lingüísticas más brillantes del mundo». Una ola de risas incómodas recorrió la audiencia. Clara sintió que el rostro le ardía de vergüenza. Buscó con la mirada a su madre, pero Helen no estaba allí. Probablemente seguía en la cocina. Estaba sola. «Deja a la niña en paz, Alistair», dijo la profesora Vance con tono severo. «Esto está por debajo de ti». «Al contrario, Eleanor», replicó el doctor Finch, disfrutando del espectáculo y transformando su propio fracaso en burla pública. «Simplemente estoy explorando todas las posibilidades.
En nuestro campo, debemos mantener la mente abierta. Se agachó ligeramente para mirar a Clara a los ojos, con voz baja y condescendiente. Vamos, no seas tímida. Cuéntanos lo que dicen las antiguas piedras. ¿Qué gran misterio encierra esta línea? Apuntó el láser nuevamente hacia la frase Calin Tore Vanel Normat. Clara tragó saliva. El miedo y la vergüenza se mezclaban con un amor feroz y protector por la lengua de su abuelo. Aquel hombre la estaba destrozando, volviendo su belleza algo feo y sin sentido. Se burlaba de las historias y los secretos que ella más amaba. Las palabras de su abuelo le volvieron a la mente. Las palabras son todo lo que nos queda al final, pequeño gorrión. Son lo único que realmente perdura. Tienes que protegerlas. Clara respiró hondo, con un leve temblor. Todas las lecciones sobre ser invisible, sobre mantener la cabeza baja, se desvanecieron. No miró al doctor Finch, sino los símbolos brillantes en la pantalla. Con una voz apenas más fuerte que un susurro, pero clara como una campana, habló. «Lo estás leyendo mal», dijo. El silencio que siguió fue absoluto. La sonrisa del doctor Finch se congeló. Se irguió lentamente. Su expresión pasó de la burla al asombro más puro. «¿Qué dijiste?», balbuceó. Clara alzó el mentón y lo miró directamente. «Dije que lo estás leyendo mal», repitió con firmeza. «No es un mapa, es un poema». Desde el fondo se oyó un jadeo. Helen estaba inmóvil en la puerta de la cocina, con una bandeja de pasteles en las manos y el rostro petrificado de terror. Había ido a ver la causa del alboroto, solo para encontrar a su hija desafiando al hombre más poderoso del lugar. La profesora Vance dio un paso adelante, con expresión de curiosidad intensa y cautelosa. Miró a Clara, luego a la pantalla, y de nuevo a la niña. «¿Un poema?», preguntó suavemente, con voz más de invitación que de reto. «¿Cómo lo sabes, querida?». Antes de que Clara pudiera responder, el doctor Finch soltó una carcajada incrédula. Había superado la sorpresa inicial, y ahora protegía su orgullo herido con una capa de condescendencia. «Un poema, claro», dijo con desdén. «Qué tontos hemos sido. Convocamos a geólogos, semiólogos y paleógrafos, cuando lo único que necesitábamos era el análisis literario de una niña de 12 años. Esto es absurdo». Se volvió hacia el público, extendiendo los brazos como si dijera, «¿Pueden creerlo? Estamos perdiendo el tiempo». «La niña está confundida», añadió. Quizás nos oyó hablar antes sobre poética, pero la profesora Vance no apartó la mirada de Clara. Vio algo en la mirada firme de la niña, una certeza tranquila que no podía descartarse fácilmente. «Déjala hablar, Alistair», dijo con tono firme. «¿Qué clase de poema es, niña?». Todas las miradas se posaron en Clara. Se sintió como un espécimen bajo el microscopio. Le temblaban las manos, así que las entrelazó detrás de la espalda. Pensó en su abuelo, en la fuerza de sus manos curtidas y en la bondad de sus ojos cansados. Él se había enfrentado a soldados enemigos. Seguramente ella podía enfrentarse a una sala llena de profesores. Se trata de cómo todo está conectado, comenzó, su voz ganando confianza mientras hablaba de conceptos familiares. La primera palabra, Kalinto, no significa río, no exactamente. Kalin es el espíritu del agua que fluye, y To significa estar en reposo o dormir. Trata sobre el potencial, el poder del río cuando está quieto. Miró alrededor de la sala. Los rostros que la observaban ya no se burlaban, estaban intrigados. El doctor Thorne se inclinaba hacia adelante, escuchando con atención, e incluso los periodistas al fondo habían levantado sus cuadernos. Y la última palabra, Normath, no significa montaña. Nori es el alma de la piedra, su memoria antigua. Y Mat significa ver en el sueño, soñar. Así que la montaña no es solo un lugar, es un ser antiguo que guarda todos los recuerdos de la tierra. El río descansa para que la montaña pueda soñar con todo lo que ha pasado. Respiró hondo, con la traducción completa clara en su mente.
pulida por años de escucharla en la voz suave de su abuelo. Donde el espíritu del agua duerme, el alma de la piedra sueña. Un suspiro colectivo recorrió la sala. La frase, que antes había sido un revoltijo de símbolos sin sentido, se transformó en algo bello y profundo. Resonaba con una cualidad mítica y auténtica. El doctor Finch se quedó inmóvil, como convertido en piedra, el rostro pálido. Su complejo análisis académico había sido barrido por la explicación simple y elegante de una niña. Vio cómo su descubrimiento revolucionario, su discurso principal y su reputación se desmoronaban ante sus ojos. «Eso es imposible», susurró, aunque su voz carecía de convicción. «¿Dónde habrías aprendido esto? ¿Quién eres?» Antes de que Clara pudiera responder, un hombre con traje impecable que observaba desde un costado del escenario dio un paso al frente. Era el señor Davenport, el principal organizador y benefactor del simposio. Su expresión era de completo asombro. «Señorita», dijo con voz respetuosa, «por favor, venga con nosotros», señaló hacia una pequeña sala de conferencias junto al escenario principal. La profesora Vance se acercó a Clara y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Está bien», murmuró. «Solo queremos entender». Mientras la guiaban fuera de la mirada atónita del público, el doctor Finch quedó solo bajo el foco, con el puntero láser colgando inerte a su lado. El gran políglota había sido silenciado por un susurro, y el simposio, que estaba al borde de un fracaso académico tedioso, se encontraba ahora en la antesala de una revelación mucho más profunda. La pequeña sala de conferencias era un oasis de silencio tras la tensión del salón principal. Estaba amueblada con una pesada mesa de caoba y sillas de cuero que olían a pulido y papel antiguo. El señor Davenport cerró la puerta, dejando afuera el murmullo de expectación que se había desatado entre los asistentes. Junto a la profesora Vance entró también un atónito doctor Thorne, cuyo escepticismo había sido reemplazado por una expresión de asombro. La madre de Clara, Helen, fue la última en entrar, con el rostro pálido por una mezcla de miedo y desconcierto. Se apresuró hacia su hija y la rodeó con un brazo protector. «Lo siento mucho, señor», comenzó Helen, con la voz temblorosa. «Es solo una niña. Tiene mucha imaginación. No sé en qué estaba pensando al hablar así. Por favor, no se lo tome a mal. No volverá a pasar». El señor Davenport levantó una mano. Su expresión no era de enojo, sino de profunda seriedad. «Señora», dijo. «Miller», respondió ella. «Helen Miller». «Señora Miller, por favor. Su hija no está en problemas. No estamos enojados. Estamos asombrados». Sacó una silla para Helen y Clara. «Por favor, siéntense». Clara se sentó, con los pies colgando apenas sobre la alfombra gruesa. Frente a ella, la profesora Vance se inclinó hacia adelante con una sonrisa amable y alentadora. «Clara», empezó con voz suave, «lo que dijiste allá afuera fue extraordinario. Hablaste con una seguridad sorprendente. El doctor Finch ha pasado meses con esa tablilla. Nuestros mejores criptógrafos han trabajado en ella y ninguno vio lo que tú viste. Debes contarnos cómo conoces ese idioma». Clara miró a su madre, que movió ligeramente la cabeza en señal de advertencia. El instinto de obedecer, de guardar silencio, era fuerte. Pero la presa se había roto. Las palabras que había mantenido tanto tiempo dentro querían salir. «Mi abuelo me enseñó», dijo en voz baja. «Era el capitán Samuel Miller», dijo Clara. Al oír el nombre, los ojos de la profesora Vance se abrieron con sorpresa. El doctor Thorne, que había estado caminando cerca de la ventana, se detuvo en seco. «¿Samuel Miller?», murmuró con asombro. «¿El Samuel Miller? El fantasma de las islas Ilusian». Helen los miró confundida. «Yo no sé nada de eso. Era capitán del ejército. Sirvió durante la guerra, pero no hablaba mucho de ello». La mirada de la profesora Vance permaneció fija en Clara, mientras una comprensión profunda se dibujaba en su rostro.
Samuel Miller es una leyenda en ciertos círculos de historia militar, explicó. Formaba parte de una unidad especial de inteligencia que operó en la campaña de las Islas Aleutianas, un frente brutal y olvidado. Su unidad fue decisiva en varias victorias, pero sus registros fueron sellados y clasificados al más alto nivel. Se decía que usaban un código indescifrable. Hizo una pausa, mirando a Clara, y luego hacia la puerta como si pudiera ver la tablilla a través de ella. Siempre creímos que era un cifrado complejo, quizá una máquina como la Enigma, pero había rumores sobre algo distinto, algo más antiguo, un dialecto nativo hablado solo por unos pocos, un idioma sin escritura, sin gramática formal, imposible de romper porque nadie fuera de la unidad sabía que existía. Las piezas del rompecabezas se encajaban con una rapidez sobrecogedora. El código indescifrable no era un código, sino una lengua viva. Él la llamaba la lengua de las montañas silenciosas, dijo Clara con voz firme. Decía que las montañas la enseñaron a los primeros hombres y que ellos la guardaron en secreto. Estaba destinado cerca de un pueblo. Una anciana, una de las últimas guardianas, vio algo en él y le enseñó. Dijo que fue lo único que impidió que su corazón se congelara en aquel frío. La sala quedó en silencio mientras el peso de sus palabras se asentaba. La tablilla de piedra no era una reliquia de Mesopotamia, sino un vestigio del siglo XX. No era un poema sobre un paisaje mítico, sino un mensaje de un soldado, escrito en un lenguaje de metáforas y espíritu. ¿Puedes leer el resto?, preguntó el señor Davenport en voz baja. Clara asintió. Necesitamos traer la tablilla, dijo el doctor Thorne, moviéndose hacia la puerta. No, espera, intervino Davenport. Es demasiado frágil. Usaremos las imágenes de alta resolución en el monitor. Mientras Thorne salía a hacer los preparativos, Helen miró a su hija como si la viera por primera vez. El mundo secreto que había compartido con su padre no era una fantasía. Era real. Un fragmento de historia que esas personas ahora ansiaban comprender. Las historias, las palabras extrañas, los símbolos dibujados en papel. Todo había sido real. Nunca me lo contó, susurró Helen, con los ojos llenos de lágrimas. Cargó con todo eso y jamás me lo dijo. No quería preocuparte, mamá, dijo Clara suavemente, acariciando su mano. Decía que algunos recuerdos son demasiado pesados para compartir. Solo me dejó las mejores partes. Las historias. Poco después, el doctor Thorne regresó y el gran monitor de la sala se encendió, mostrando la imagen de la tablilla con nitidez. Todas las miradas se volvieron hacia Clara. El peso de la expectación era inmenso, pero ella ya no sentía miedo. Se sentía preparada. Aquello era para lo que el abuelo Sam la había formado, sin saberlo. Se levantó y caminó hasta la pantalla, pasando su dedo por las líneas del texto. «Empieza aquí», dijo. «Es una carta». Comenzó a traducir con voz clara y segura. No solo leía las palabras, sino que transmitía el espíritu que había detrás. La sala de conferencias se desvaneció, reemplazada por el paisaje helado de una guerra olvidada. «Al que encuentre esto», comenzó Clara con tono narrativo, «que estas palabras sean mi testimonio. El invierno nos ha quitado el fuego, pero no el espíritu. El halcón del sol ha volado al sur por última vez. Ya somos pocos. Los susurros del viento llevan los nombres de nuestros hermanos caídos». Se detuvo y movió el dedo hacia la siguiente línea. «El sargento Peters cayó cuando rugió el león de nieve», explicó. «Significa que murió en una avalancha. No tenían palabra para avalancha, así que la describían por su sonido. La profesora Vance escribía sin parar en un cuaderno, su rostro mezclando concentración académica y emoción profunda. El doctor Thorne la observaba, hipnotizado. Clara continuó. El hilo espiritual del cabo Chin fue cortado por el Fong brillante, una herida de metralla. El idioma no tiene palabras para armas modernas. Todo se expresa a través de la naturaleza.
Su voz no vaciló mientras traducía aquel canto de pérdida y supervivencia. La tablilla era un memorial, un mensaje final de la unidad perdida del capitán Miller. El texto relataba su última resistencia, sus menguantes suministros y su inquebrantable determinación. Estaba lleno de dolor, pero también de una profunda sensación de paz y aceptación. Cuando Clara llegó a las últimas líneas, su voz se volvió más suave. Dejamos nuestras historias en el corazón de la piedra, para que la montaña pueda soñar con nosotros. Dile a mi familia que he ido a caminar por las montañas silenciosas, donde duermen los ríos de la memoria. No lloren. El deber de un soldado termina, pero su espíritu vuelve a la tierra que protegió. Miró hacia el último símbolo, una marca simple y elegante grabada en la parte inferior de la tablilla. Una sola lágrima recorrió su mejilla. «¿Qué es, Clara?», preguntó suavemente la profesora Vance. «Es su firma», susurró ella. «Samuel, el que escucha a los gorriones». Así lo llamaba la anciana. Era su nombre en su idioma. Miró a su madre. Él solía llamarme su pequeño gorrión. Helen lloraba abiertamente ahora, lágrimas silenciosas de orgullo y tristeza corriendo por su rostro. En ese momento, su padre ya no era el hombre callado y atormentado de su infancia. Era un héroe, un poeta, y el guardián de una herencia sagrada que había pasado a su nieta. El señor Davenport, un hombre pragmático de negocios y filantropía, carraspeó, con los ojos visiblemente humedecidos. «Este es el descubrimiento más extraordinario en la historia de este simposio», dijo con voz cargada de emoción. «No es solo un nuevo idioma, es una ventana a un fragmento perdido de la historia americana. Es un testimonio de los soldados que lucharon en una guerra que casi hemos olvidado». Miró a Clara con profundo respeto. «Joven, lo que has hecho aquí esta noche es más que una simple traducción. Has devuelto la voz a estos hombres». En ese momento, la puerta de la sala se abrió. El doctor Alistair Finch apareció, con el rostro serio e inescrutable. Claramente había estado escuchando desde el pasillo. El sonido de su mundo derrumbándose había sido demasiado silencioso para oírse en el salón, pero en la soledad del corredor debió de ser ensordecedor. No había venido a desafiar ni a burlarse. Había venido, al parecer, a presenciar la confirmación final de su propia irrelevancia en aquel asunto. Miró a Clara, a la lágrima en su mejilla, a la sabiduría antigua reflejada en sus jóvenes ojos. Vio los rostros conmovidos de sus colegas y el rostro surcado de lágrimas de la sirvienta que una hora antes le había parecido invisible. En ese instante, ya no era un políglota célebre, ni un académico renombrado. Era solo un hombre cegado por su propia brillantez, incapaz de ver la simple verdad frente a él. «¿El idioma?», dijo con una voz desprovista de su habitual tono imponente. «Es hermoso». Fue lo más cercano a una disculpa, una admisión de derrota y una expresión sincera de asombro. La profesora Vance se volvió hacia él. «Alistair», dijo con tono amable, «tenemos trabajo que hacer. Tenemos una historia que reescribir». Y, añadió, posando una mano sobre el hombro de Clara, «creo que ya hemos encontrado a nuestra ponente principal». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Hablar delante de toda esa gente. Pero al mirar alrededor de la sala, viendo los rostros llenos de respeto y gratitud, sintió como una nueva fuerza florecía en su pecho. Era la fuerza de su abuelo, el legado de las montañas silenciosas y el poder de las palabras que habían esperado décadas para ser escuchadas. Su madre le apretó la mano, con un agarre firme, lleno de orgullo y no de miedo. Por primera vez aquella noche, Clara se sintió verdaderamente visible y supo que estaba lista para contar la historia de su abuelo. El gran salón de baile había sido reorganizado. En el escenario, un único atril se alzaba bajo un suave haz de luz. La enorme pantalla detrás ya no era una fuente de frustración académica, sino un lienzo sagrado que mostraba las poderosas y silenciosas palabras de la tablilla de piedra.
El señor Davenport había insistido. El mundo necesita escuchar esto, había dicho con una convicción solemne. Y debe hacerlo de la única persona capaz de darle voz. Clara esperaba entre bastidores, mientras su madre acomodaba el cuello de su sencillo vestido negro. El delantal había desaparecido, símbolo de una vida que había dejado atrás en una sola hora. Las manos de Helen aún temblaban, pero ahora por un orgullo nervioso y eléctrico. ¿Estás segura de que quieres hacerlo, cariño?, susurró, buscando los ojos de su hija. No tienes que hacerlo si no quieres. Clara miró el mar de rostros que llenaba las sillas del salón. La sala estaba repleta, mucho más que antes. La noticia se había propagado como el fuego por el hotel. Reporteros y periodistas que habían venido para un anuncio académico seco, ahora se agolpaban al fondo, cámaras en mano, conscientes de estar ante una historia de enorme valor humano. Vio al doctor Thorne en la primera fila, con su cuaderno abierto y una mirada de profundo respeto en el rostro. Vio a la profesora Vance, que le dio un pequeño y confiado asentimiento. Incluso vio al doctor Finch sentado a un lado, ya sin ser el centro de atención, viéndose más pequeño, más humano. El abuelo Sam querría que ellos lo supieran, dijo Clara con voz suave pero firme. Él lo escribió para que no fueran olvidados. Helen abrazó a su hija con fuerza. Él estaría tan orgulloso de ti, Clara. Yo también lo estoy. El señor Davenport subió al atril para presentar a la inesperada oradora principal. Su voz resonó por el sistema de sonido, llena de una gravedad que la velada no había tenido hasta entonces. No mencionó al doctor Finch ni el propósito original de la reunión. En su lugar, habló de héroes olvidados, de los sacrificios de la guerra y de una historia que se había perdido entre el hielo y la nieve de las islas Aleutian. Y esta noche, esa historia nos ha sido devuelta, concluyó con voz emocionada. No por un académico célebre, sino por una joven que lleva un legado precioso en su corazón. Señoras y señores, es un honor presentarles a la señorita Clara Miller. Una oleada de aplausos cálidos y sinceros llenó la sala mientras Clara subía al escenario. Sintió cientos de miradas sobre ella, pero su atención estaba fija en la imagen de la tablilla. Los extraños símbolos angulares le resultaban reconfortantes, el último lazo tangible con su abuelo. Inspiró profundamente, aferrando el pequeño y desgastado ejemplar del libro de poesía favorito de él, que su madre le había puesto en las manos como amuleto de valor. No comenzó con una explicación académica, sino con una historia. Mi abuelo no hablaba mucho de la guerra. Empezó, su voz amplificada por el micrófono, pero conservando una suavidad íntima. Pero sí hablaba del frío. Decía que era un ser vivo, una bestia que trataba de robarte el aliento y los recuerdos. Decía que la única manera de luchar contra él era con historias. Las palabras eran su fuego, su alimento. Eran el único calor que tenían. Relató los cuentos que su abuelo le había contado, no sobre batallas y violencia, sino sobre los pequeños momentos de humanidad que sobrevivieron en las condiciones más duras. Habló de cómo los hombres de su unidad, un grupo heterogéneo de soldados de todo el país, aprendieron el idioma secreto de la anciana y Luciana. Se había convertido en algo más que un código. Era su vínculo. Un mundo compartido que ni sus enemigos ni sus propios comandantes podían penetrar. El idioma no tiene una palabra para soldado, explicó Clara, señalando la pantalla. La palabra más cercana es Quinteri, que significa aquel que se interpone entre la aldea y el viento que aúlla. Su deber no era luchar, sino proteger. Todo lo que veían, todo lo que hacían, lo entendían a través de la lente de este idioma. Una lengua de naturaleza y espíritu. Luego comenzó a guiar al público por la tablilla, línea por línea, como había hecho en la sala de conferencias, pero ahora añadía contexto, relatando las historias que su abuelo le había compartido. Explicó que el león de nieve, que mató al sargento Peters, no era solo una avalancha, sino una recurrente en un paso montañoso traicionero, que los hombres habían personificado como un depredador hambriento.
El fong brillante que hirió al cabo Chun no era simplemente metralla. Provenía de un tipo específico de proyectil de mortero que destellaba bajo el sol ártico antes de impactar. Cada traducción era una pincelada vívida, pintando una escena de vida y muerte en un frente olvidado. El público estaba cautivado, colgado de cada palabra. No se oía otro sonido en la sala más que la voz de Clara y el suave rasgueo de los lápices de los reporteros. El doctor, Finch, permanecía inmóvil, el rostro grabado con una mezcla compleja de remordimiento y fascinación profesional. Estaba presenciando el nacimiento de un nuevo campo de estudio, uno que él había pasado por alto por completo, porque se había enfocado en la gramática y no en el alma. «Esta parte», dijo Clara, señalando un denso bloque de texto en el centro de la tablilla, «es donde mi abuelo escribe los nombres de los hombres que se perdieron. Pero no solo anota sus nombres, escribe un pequeño poema para cada uno, un recuerdo para honrar su espíritu». Comenzó a leerlos, su voz temblando ligeramente con el peso del dolor olvidado. Soldado David Chun. Su risa era una cadena de brillantes campanas de cobre. El viento recuerda su canción. Sargento Michael Peters. Se mantenía tan firme como la columna de la montaña. Ahora duerme en su corazón. Cabo Elias Vance. Sus historias eran una manta cálida en la noche interminable. Nos envolvemos en su memoria. En la primera fila, la profesora Eleanor Vance soltó un pequeño jadeo ahogado. Su mano voló a su boca, los ojos abiertos de par en par. Elias Vance. Era el nombre de su abuelo. Había sido declarado desaparecido en acción en la Silesian en 1943. Su cuerpo nunca fue recuperado. Durante toda su vida, Eleanor Vance solo había conocido a su abuelo como una fotografía descolorida sobre la repisa de la chimenea de su abuela. Un joven apuesto con uniforme, un fantasma dentro de la historia familiar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras Clara continuaba leyendo. Era como un mensaje en una botella, una despedida final enviada desde un mundo perdido 70 años después, por una niña de 12 años. Toda su carrera había estado dedicada al estudio de lenguas muertas, a la reconstrucción cuidadosa de historias olvidadas. Jamás había imaginado que su propia historia yacía dormida sobre una piedra, esperando a la persona adecuada para leerla. Clara terminó su presentación con las últimas líneas de la carta de su abuelo. Pronunció su firma. Samuel, el que escucha a los gorriones. Y luego levantó la vista de la pantalla, con los ojos nublados por la emoción. Mi abuelo volvió de la guerra, dijo con voz entrecortada. Pero una parte de él nunca dejó las montañas silenciosas. Me enseñó este idioma para que las historias de sus hermanos, los hombres que amaba, no se perdieran para siempre. Quería que la montaña soñara con ellos. Y esta noche, gracias a todos ustedes, el mundo entero puede soñar con ellos también. Retrocedió un paso desde el atril. Por un momento, se hizo un silencio profundo, un silencio reverente, de esos que siguen a una verdad sagrada, a un instante de conexión humana que trasciende el tiempo y el lugar. Luego comenzó el aplauso. No fue un rugido repentino, sino un solo aplauso, el de la profesora Vance, que se había puesto de pie. Su rostro era el reflejo de una historia familiar recuperada. Luego otro aplauso, y otro, hasta que todo el salón se levantó. Los aplausos crecieron hasta convertirse en una ovación abrumadora y sostenida. No era un aplauso por un logro académico, sino un tributo, un agradecimiento. Era por Clara, por su abuelo y por los soldados perdidos de la campaña de las Islas Silesian, cuyos espíritus finalmente habían sido traídos a casa. En el caos posterior, Clara fue rodeada por una tormenta de periodistas. Los reporteros clamaban por entrevistas, los micrófonos y cámaras formaban una muralla a su alrededor. El señor Davenport y un equipo de seguridad del hotel formaron un círculo protector alrededor de Clara y su madre, guiándolas de nuevo hacia la tranquila sala de conferencias. La profesora Vance se unió a ellas, con los ojos enrojecidos pero brillantes, de una alegría feroz. «Me has dado un regalo incalculable, Clara», dijo,
tomando las manos de la niña entre las suyas. «Me has devuelto a mi abuelo». Explicó que Elias Vance había sido escritor y poeta antes de la guerra. La descripción en la tablilla, sus historias eran una manta cálida en la noche interminable. Retrataba al hombre que conocía por los recuerdos de su abuela, ahora traído a la vida con una claridad desgarradora. El doctor Thorne entró en la sala, el rostro encendido por la emoción. «El descubrimiento ya está en los teletipos», anunció levantando su teléfono. «Lo están llamando el Código del Gorrión. Las implicaciones históricas son enormes. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre la criptografía en el Teatro del Pacífico». Helen Miller se sentó aturdida, tratando de asimilar el cambio sísmico que acababa de ocurrir en su vida. Una hora antes, era una sirvienta preocupada por conservar su empleo. Ahora era la madre de una niña que acababa de reescribir la historia. Miró a Clara, que enfrentaba la repentina atención con una serenidad y gracia que parecían de alguien mucho mayor. La invisibilidad que Helen había deseado durante tantos años había desaparecido para siempre. En su lugar había un foco brillante y abrumador. La puerta se abrió nuevamente, y el doctor Alistair Finch entró. La sala quedó en silencio. Se veía agotado. Su antigua arrogancia se había desvanecido por completo, dejándolo más viejo y más pequeño. No miró a sus colegas, solo a Clara. «Señorita Miller», dijo con voz ronca, «he venido a ofrecerle mis más sinceras disculpas. Lo que hice allá afuera, mi comportamiento, fue imperdonable. Nació del orgullo y de la ignorancia. Me enfrenté a una verdad que no estaba preparado para comprender, y respondí con crueldad. No hay excusa para ello». Tomó una respiración temblorosa. Su conocimiento, el legado de su abuelo, es un tesoro. Espero que, con el tiempo, pueda perdonar mi ceguera profesional y mi fracaso personal. Clara miró al hombre que había intentado humillarla. Ya no veía a un monstruo, sino a un ser humano humilde ante una verdad que no podía negar. Recordó algo que su abuelo le había dicho una vez. Un hombre inteligente sabe lo que sabe. Un hombre sabio sabe lo que no sabe. El doctor Finch, quizás por primera vez en su vida, estaba aprendiendo sabiduría. «Gracias», dijo Clara simplemente. Su perdón fue silencioso, pero absoluto. El resto de la noche pasó entre decisiones trascendentales. El señor Davenport anunció la creación de la beca Samuel Miller para los estudios de lenguas en peligro, con Clara y la profesora Vance como sus primeras directoras. La tablilla de piedra, que había sido un préstamo anónimo de un coleccionista privado, sería donada a los archivos nacionales, donde se exhibiría como un tesoro nacional. Funcionarios del gobierno ya estaban llamando, solicitando acceso a la traducción para una posible desclasificación de los registros militares relacionados. La profesora Vance, con la ayuda de Clara, dirigiría el proyecto. Se estaba escribiendo un nuevo capítulo en la historia estadounidense, y una niña de 12 años era su autora principal. Esa noche, mucho después de que la multitud se dispersara y el gran salón quedara en silencio, Clara y su madre fueron escoltadas a la suite presidencial del hotel, cortesía del agradecido señor Davenport. Era un mundo completamente distinto a su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Habitaciones amplias, alfombras suaves y una ventana que ofrecía una vista panorámica del skyline iluminado. Clara se quedó junto a la ventana, observando las luces lejanas. En su mano apretaba el pequeño libro de poesía. Su vida había cambiado para siempre en el transcurso de una sola noche. Ya no era solo la hija de la sirvienta, era la niña que podía hablar la lengua de las montañas silenciosas, la guardiana del Código del Gorrión. Helen se acercó y la rodeó con un brazo. «¿En qué piensas, cariño?» «En el abuelo Sam», respondió Clara en voz baja. Creo que por fin está en paz. Sus hermanos ya no están perdidos». Helen la abrazó más fuerte, el corazón desbordado de amor y orgullo, tanto que parecía que podría romperse. El mundo siempre había visto a su hija como una sirvienta,
una sombra invisible en los pasillos del poder y el conocimiento. Pero ella tenía sangre de héroe en las venas y alma de poeta en el corazón. El idioma olvidado había contenido la llave, no solo de un fragmento de historia perdida, sino también del propio futuro de Clara. Las mentes más brillantes del mundo habían sido ciegas, pero la niña que servía té en el rincón lo había visto todo. Ella había escuchado a los gorriones, y al hacerlo, enseñó al mundo a oír su canto. El legado de un héroe que todos habían olvidado se había convertido ahora en una historia que jamás volvería a perderse. 6 meses después, los cerezos estaban en plena floración en Washington, D.C., sus pétalos rosados y blancos flotando como nieve en la suave brisa primaveral. Desde la ventana de su nueva oficina en los Archivos Nacionales, Clara podía verlos cubrir la cuenca del río Tidal, un símbolo vibrante de renovación. Habían pasado 6 meses desde la noche del simposio, 6 meses que se sentían como toda una vida. El mundo había cambiado, y ella también. Su oficina no era grande, pero era suya. Estaba llena de libros de lingüística e historia militar, mapas de las islas Aleutianas y fotografías en alta resolución de la tablilla de piedra, ahora conocida mundialmente como la Piedra Miller. Una placa en su puerta leía: Investigadora asociada, Proyecto Especial de Lenguas Indígenas Codificadas. Era un título que todavía le sonaba irreal, como un disfraz que estaba probando, pero el peso de la responsabilidad se sentía justo sobre sus hombros. La profesora Vance, Eleanor, como insistía en que la llamara ahora, asomó la cabeza por la puerta, el rostro iluminado de emoción. «¡Ya llegaron, Clara!», exclamó. «El primer lote de archivos desclasificados acaba de llegar del Departamento de Defensa. ¡Un camión entero!». El corazón de Clara dio un salto familiar de expectación. Ese era el núcleo de su trabajo ahora. Guiados por las traducciones de la Piedra Miller, el gobierno había comenzado el lento y arduo proceso de abrir los archivos de la unidad del capitán Samuel Miller. Cada nuevo documento era una pieza de un rompecabezas de 70 años, un fantasma al que se le devolvía la voz. Pasaron el resto del día en la sala principal de investigación, rodeadas de pilas de carpetas de Manila estampadas con advertencias en rojo de Top Secret, que apenas habían sido tachadas. El aire olía a papel viejo y a historia. Durante horas, revisaron informes de operaciones, cartas censuradas y fotografías de reconocimiento desvaídas. Con la Piedra Miller como su piedra roseta, podían por fin entender las comunicaciones codificadas que habían desconcertado a los analistas durante décadas. Un informe de 1943, antes incomprensible, ahora se leía con claridad. El león de nieve ruge en el paso occidental. Hemos perdido a 3 hombres. Envíen canoas del cielo con hilo de medicina. Una avalancha ha bloqueado el paso, tradujo Clara en voz baja. Tuvieron 3 bajas y pedían un envío aéreo de suministros médicos. Mira esto, murmuró Eleanor, empujando un expediente hacia Clara. Era el archivo de personal del cabo Elías Vance. Dentro había una fotografía descolorida del joven apuesto del retrato familiar. Detrás, cuidadosamente doblado, había un pequeño poema escrito a mano, lleno de imágenes del paisaje implacable y hermoso. Era un efecto personal que había sido devuelto con el archivo, su significado perdido para los oficiales que lo procesaron originalmente. Eleanor lo leyó con lágrimas en los ojos. Otra parte de su abuelo le había sido devuelta desde la niebla del tiempo. Clara encontró el archivo de su propio abuelo. Dentro halló el informe oficial sobre los últimos días de su unidad. Un relato frío y burocrático que contrastaba con el memorial poético grabado en la tablilla de piedra. Pero también había una carta que él había escrito a sus padres, los bisabuelos de Clara. Una carta que había sido retenida por los censores y nunca enviada. «Díganles a todos que estoy bien», decía. «El trabajo aquí es duro, pero la tierra tiene un espíritu que se te mete dentro. He conocido a un pueblo que habla el idioma de las montañas. Me han enseñado mucho. Espero llevar sus historias conmigo a casa, si el viento es amable».
Él había cumplido esa promesa. Había traído las historias consigo, no en papel, sino en el corazón, y se las había transmitido a ella. Al leer aquellas palabras escritas con su caligrafía ondulada, Clara sintió un vínculo más profundo que nunca con su abuelo. Su vida fuera de los archivos también se había transformado. Ahora vivían en una cómoda casa adosada en Georgetown, un mundo lejos de su antiguo y estrecho apartamento. Helen Miller había renunciado a su trabajo en el hotel la misma noche del simposio. Ya no tenía que ser invisible. Ahora era la orgullosa representante y gestora de la carrera de su hija. Respondía a las solicitudes de la prensa, coordinaba entrevistas y protegía con firmeza a Clara del escrutinio mediático. La historia del Código del Gorrión había capturado la imaginación del mundo. Era el relato de una guerra olvidada, un idioma secreto, un héroe perdido y una nieta que había traído todo a la luz. Clara se había convertido en una celebridad reacia. Había aparecido en portadas de revistas, en programas de televisión y en documentales. Las escuelas habían añadido capítulos sobre la campaña de las Islas y Lucian en sus programas de historia. Las familias sobrevivientes de los hombres de la unidad del capitán Miller se habían puesto en contacto, agradecidas por conocer, por fin, la verdad sobre los últimos días de sus seres queridos. Pero para Clara, lo más importante era la beca Samuel Miller. Al día siguiente se celebraría la primera reunión de su comité de selección. La beca había recibido una avalancha de solicitudes de lingüistas, antropólogos e historiadores de todo el mundo, todos con proyectos para estudiar y preservar lenguas en peligro de extinción, desde los dialectos de la Amazonía hasta los últimos hablantes de lenguas polinesias. La reunión tuvo lugar en la elegante sala de juntas de la Fundación Davenport. Clara presidía la mesa junto a Eleanor, el señor Davenport y un panel de académicos destacados, entre ellos un doctor Finch renovado y respetuoso. Finch se había convertido en uno de los defensores más apasionados de la beca. Su antigua arrogancia había sido reemplazada por un auténtico compromiso. Ahora comprendía que el estudio de los idiomas no consistía en coleccionar fluidez como trofeos, sino en preservar las almas culturales de la humanidad. Mientras revisaban las propuestas, Clara escuchaba con una madurez que superaba sus 13 años. No solo evaluaba el mérito académico de los proyectos, sino también su corazón. Apoyó una propuesta de una joven que quería convivir con los dos últimos hablantes de un dialecto siberiano nómada, no solo para documentar su gramática, sino para grabar sus canciones, su folclore y sus sueños. Los idiomas no son listas de palabras, dijo Clara con voz clara y firme, repitiendo las lecciones de su abuelo. Son la forma en que las personas ven el mundo. Cuando una lengua muere, muere una manera completa de ver. Tenemos que salvar las imágenes, no solo las palabras. El doctor Finch asintió con entusiasmo. La señorita Miller tiene toda la razón, añadió con un tono de mentor. Debemos financiar proyectos que capturen el espíritu de un idioma, su poesía, su humor, su alma. Un diccionario sin historias es solo una lista de huesos sin cuerpo. El comité estuvo de acuerdo y aprobó no solo el proyecto siberiano, sino también otro para crear un archivo digital de narraciones orales de una lengua costera en declive en Irlanda. Esa noche, tras la reunión, Clara caminó con su madre junto al espejo de agua del monumento a Lincoln. El obelisco del monumento a Washington se alzaba como una aguja blanca sobre el cielo azul oscuro del anochecer. «Ha sido un buen día», dijo Helen, apretando la mano de su hija. «Toda esa gente de todo el mundo escuchándote. Aún me cuesta creerlo». El abuelo Sam hizo lo correcto, corrigió Clara con suavidad. «Yo solo soy su mensajera». «Eres más que eso, cariño», dijo Helen, deteniéndose para mirarla a los ojos. «Eres su legado. Le diste un hogar a sus palabras». Se quedaron en silencio un momento, observando las luces de la ciudad reflejarse en el agua. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino, una ascensión vertiginosa de la oscuridad a la fama. Pero allí, en la quietud de la noche, Clara sintió una paz profunda. Ya no era solo la hija de la sirvienta,
ni tampoco la niña que había asombrado al mundo. Era Clara Miller, la nieta de Samuel, el que escucha a los gorriones. Había encontrado su propia voz al dar voz al pasado, y sabía, con una certeza que se asentaba profundamente en su alma, que su trabajo, el suyo y el de su abuelo, apenas acababa de comenzar. Las montañas silenciosas habían compartido sus secretos, y ahora el mundo, por fin, estaba listo para escucharlos. Y aquí es donde terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas historias, espero que te ofrezca la oportunidad de salir un poco de lo cotidiano y dejarte llevar por un momento. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Quizás relajándote después del trabajo, conduciendo tarde por la noche, o simplemente descansando. Déjame un comentario. Realmente los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos, dar me gusta y suscribirte marca una gran diferencia. Siempre estamos tratando de mejorar nuestras historias. Así que si tienes sugerencias o pensamientos, no dudes en dejar tu opinión en los comentarios. Gracias por haber compartido este momento conmigo.